equipo de colección de sangre. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos un equipo completo al lado izquierdo y tenemos un portátil acá al lado derecho. Pero casi que vemos las mismas cosas, solamente acá un poquito más dirigido ya para el momento en que vamos a hacer la vendopunción, y acá tenemos como un poquito más de reserva, agujas de reserva, más tubos. Tenemos unos torniquetes, jeringas. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Así, veamos, vámonos viendo por el número 7, por ejemplo, acá. Ese es el torniquete, es un aparatito de plástico que nos ayuda, nos hace la punción, la identificación de las venas más fáciles. Y usualmente son bandas que no son de látex, se estiran como de goma. Pueden medir de medio a una pulgada de ancho y más o menos en longitud pueden ser hasta de 15 pulgadas de longitud. Esto recordemos también que debe ser uso individual. O sea, no podemos estar usando el mismo todo el día. Solo tiramos y lo volvemos a agarrar. Actualmente, la facilidad es de que se use uno por persona. Se usó al basurero y son descartables, uno por uso. Luego tenemos los Vacutainer, los tubos de Vacutainer que vienen en diferentes colores. Actualmente son los tubos más usados por los laboratorios que hacen colección de sangre. Tienen un código basado en color y ese color nos da identificación de la presencia del aditivo que está en el interior del tubo. Ahí puede ser también que el aditivo sean anticoagulantes, activadores de coagulación o clot activators o preservantes, como son lo que usamos, vimos lo del antiglicolítico, que usaba el tubo gris para preservar la glucosa. Esto también, acá vemos, tienen un morado, un celeste, un amarillo, y acá en la reserva. Luego tenemos, por ejemplo, agujas también, que son parte de que son la flebotomía. La aguja, tenemos la aguja, la aguja recta, como esta acá, y tenemos el set que viene en una mariposita, como lo vemos acá, el número 5, un wing set que está usándose mucho actualmente. Los tamaños de las agujas que más se usan son la 21. Esa es la que más se usa en flebotomía. Pero pueden haber de otros tamaños. También tenemos 22, 24. Y el set de Butterfly, la mariposa, también tienen agujas de número 21, 22, 24 y 28. La aguja de esta mariposita. Entre más grande sea el número, mayor sea el número, son más finas. Por ejemplo, la 25, si seguimos 27, 28, se hacen ellas más finitas, duelen menos, porque son bien finas. Los números bajitos, que hemos 18, 16, son gruesas, como estas que se ven acá. Así que este es el set de agujas. También tenemos jeringas que se pueden usar. Las jeringas se usan para circunstancias muy especiales. La metodología es usar estos tubos Vacutainers. Luego tenemos que es esencial que conozcamos todo lo que está acá. Veamos otras cosas que están. El número 8. Estos son wipes, como limpiadores de alcohol, de uso individual también. Ya mencionamos el torniquete en el 7. Luego las etiquetas de especímenes vienen ya impresas. Tenemos guantes que no se ven acá, pero ya vamos a ver un video. Guantes desechables que no tienen que ser estériles. Luego tenemos los contenedores donde vamos a desechar lo que usemos. Acá este rojito. Las gasas, tenemos gasas. Usualmente las gasas miden 2 por 2. Buena, ¿cómo se siente? Luego tenemos el tape, acá el número 1. Las tiritas, también pueden haber también otras, además de los tape, tenemos como unas que les dicen curitas, que son band-aids.
Sí, la doctora Oviedo. Y tenemos también como Qué bien. calentadores de talón que se usan en los Ok. niños. También se puede usar en las manos el Pa- calentador No hay de para talón. ahora, o sea, ellos están preparando entonces. Luego veamos Sí, unas cosas que debemos de saber sobre la venopunción. sí, sí. Bueno, acá son algunas cosas especiales, precauciones especiales que debemos de conocer durante Sí, sí, no, ya el COVID la habrá extracción de pasado sangre. ya. Durante las colecciones de sangre, el flebotomista, lo ideal es, como esta joven acá que Sí, ustedes ven y ella, deben de usar protector de ojo por cualquier salpicadura de sangre. Ese le va a asegurar a ella protección ocular. Luego también vemos sí, guantes. Se puede usar gasas, perdón, gabachas sí, del laboratorio que sí, sí. protegen también de salpicadura Entonces, ¿qué al es lo que piensan flebotomista. hacer? ¿Qué es lo que ella Acá vemos qué es también lo esta que quieren? flebotomista Hay que como un está sistema de con acueducto allá. guantes y protección ocular. El paciente, si ustedes ven acá, Nadie, no se puede hacer una porque en flebotomía con realidad ella no nadie me ha dicho a mí parado. tampoco, Tiene que pero yo estar no de en una agua. Entonces yo no silla, entendí bien cómo. sentado, y los pies deben de estar apoyados sobre una superficie plana, o sea, debe estar sentado cómodamente, Sí. sus pies apoyados en el piso. Si el paciente No, en está ese muy caso, enfermo, no, en muy ese caso, débil, no, en ese caso el paciente debe estar ella lo que me solicitó era un acostado contacto con en un Club una Rotario del mesa área. de Y laboratorio. eso fue lo que me pidió, no me pidió más nada de otras Pacientes jóvenes como relaciones. este No sé si, me niño imagino que el proyecto tienen incluye que el apoyo de otros hacerse grupos, de alianzas, que el no. paciente esté Eso ahí sentado no, como no sé, ella no me habló de eso, en pero las porque como sabe que piernas esos clubes de su rotarios papá funcionan o del como guardian que una lo logia lleva y se unen y a la consiguen los cita. fondos y funciona. Infantes más pequeños, que pueden ser Sí, neonatos o niños de 1 año, 2 años, sí, estos también deben de ser sostenidos sí, por los padres para sí, movilizarle la zona de los ok, talones, los pies. sí, quedaron Ahora, de la no de punción capilar, rotar, ¿qué de podemos logia, no decir de Club acá? Los Rotario, principales sitios de sí, Club punción Rotario, capilar en del los Club Rotario adultos Internacional, y la sí, colección capilar en los niños. En ella, el adulto, por ejemplo, tiene que ser el tercero y cuarto dedo, sí, sí, ella le y las dirá, luego punciones lo son las dirá, áreas sí, laterales entonces se de los pusieron de dedos, acuerdo, izquierdo y ella derecho. necesita esa información para cuándo. Ahora, en el niño, las áreas que se utilizan Ok, son en los bordes laterales ok, de los talones. Aquí sí, se sí, dibuja una línea imaginaria del quinto dedo hacia la zona del talón, luego entre el primero y segundo dedo exacto, hacia la zona del talón, ok, y luego acá se hace una izquierda-derecha en la sí, zona del calcáneo, y luego ya con esta forma está delimitamos los bien, sí, no hay bordes problema, estaremos laterales pendientes. de la zona del talón del niño. Yo oí una parte que estamos ofreciendo 40.000 trabajos y eso. Ahora, ¿Quién fue que los preparó sitios de eso? la punción capilar. Permítame un segundo. Está lista. Doctor Restituyo, Ok, ¿me puede no, ir? eso. Yo le escribí, pero él no, Eso, Ok, muchas no veces ve. la gente, estas sí, son, permítame un no puedo segundito. precisar bien la fuente, porque yo no oí el audio completo, pero realmente yo no tengo conocimiento de manejo Se escucha masivo, en demasiado. especial masivo así de profesional. Sí, vamos a Porque las tratar crisis de... siempre están, por ejemplo, anoche tuvimos una conferencia y de ¿Será que eso le se puedo habló, marcar para que ver son si él tiene... Lo voy a poner yo ahorita que estoy comenzamos, a ver. invitada, ella sí reconoció que se estaba hablando de los porcentajes que se está publicando de la deficiencia de médicos que hay en el país, pero eso no quiere decir que esta gente abra puertas a todo el mundo. Realmente hay que tener cuidado porque esas son compañías que se dedican a eso, entonces para que llamar y esas cosas. ¿No? Bueno, Sí. continuemos entonces mientras el doctor lee el mensaje. La otra, La- doctor, hace 4 días, 3 o 4 días me escribió con y me respecto a la dejó un mensaje de punción voz. Yo la tengo por ahí la voz que se la capilar, puede veamos enviar. acá. Una doctora enviada por usted, Stephanie, creo que se llama. Permítame un segundito. Stephanie. Ella me dice,
Sí, pero oye lo que me está diciendo, que cuando yo le hablé del precio de lo que nosotros cobramos, que ya más o menos tú tienes una idea, ella me dijo que alguien le dijo que eso con $500 se resuelve, que eso lo va a pagar. Ah, un momentito, déjeme. Sí, perdón, yo le devuelvo. Un segundito. Hello. Sí, doctor. Oh, I'm sorry. Okay. Bueno, vamos a continuar ahora. ¿Me pueden escuchar todos? Sí, se escucha. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces hablando de los sitios de la punción arterial. En este caso, los medical assistants no están permitidos para hacer punciones arteriales en pacientes. Así que estos procedimientos de punción arterial deben de ser hechos por el médico, physician assistant, nurse practitioner o residentes de hospitales. Así que el medical assistant debe estar familiarizado con el procedimiento, saber cómo se hace, ya que va a estar trabajando o auxiliando probablemente a la persona que lo va a hacer. Y especialmente si el medical assistant trabaja en un hospital. También tiene que saber cómo transportar las muestras hacia los laboratorios. Y es que la muestra debe ser protegida tan pronto se obtiene y colocada en hielo. Y de esta manera se traslada inmediatamente al laboratorio para el análisis. Si ustedes ven acá, estas son la forma en la que se hace. La arteria radial a nivel de la muñeca, sea izquierda o derecha, es que se hace, es el sitio preferido para hacerlo. Aunque se puede hacer en otros sitios, puede ser en la arteria femoral también. La selección de los sitios en la zona del antebrazo de la persona a la cual le vamos a hacer las flebotomías. Estas son y están ubicadas en lo que es la parte de la fosa antecubital de las extremidades superiores. Y acá voy a ponerme en lápiz, acá. Si ustedes ven, podemos hacer como una H acá, más o menos. Y delimitamos más que todos los parámetros anatómicos que nos interesan. La zona del primer dedo, si ustedes ven acá, esta mano está, digamos que en posición anatómica normal, con la palma viendo hacia el frente. Vemos que en relación al primer dedo tenemos a la vena cefálica, acá. En relación al quinto dedo, acá, tenemos la basílica. Y la unión de las dos, acá, esta parte media, es la vena cubital media. Esos son los tres sitios más comunes que se utilizan para lo que es la venopunción en el antebrazo. Acá les pongo una secuencia de fotos para que lo veamos. En el paso 1, obviamente verificar al paciente con los dos identificadores, que es el nombre completo, fecha de nacimiento, luego el alcohol gel, antiséptico, el hand sanitizer, luego la colocación del torniquete que se hace, el torniquete usualmente se hace a más o menos 3-4 pulgadas del sitio que tenemos la intención de vamos a pinchar. Acá, esta primera colocación de torniquete ya nos ubica la posición. Si ustedes ven, la persona está tocando el área con el guante, ubicándolo solamente. Luego retira el torniquete, ya hace la limpieza con el alcohol, coloca por segunda vez el torniquete. Mientras el alcohol se estaba secando, la persona prepara el sistema de colección de sangre. Aquí tenemos el sostenedor de tubo, pone la aguja y ya luego ubica nuevamente el torniquete, ubica la vena que va, usualmente dijimos que era la cubital media,
coloca el primer tubo, empieza a pasar sangre. Ustedes ven acá que se está llenando el tubo. Y una vez haya flujo de sangre, entonces ya se quita el torniquete. El torniquete no tiene que estar más de 1 minuto. El ángulo de entrada de la aguja, 15 a 30 grados de ángulo. El orden de la extracción de los tubos. Entonces tenemos que si se va a hacer cultivo, ese es el número 1, cultivo de la sangre. Entonces, luego tenemos el celeste, el rojo, el verde, el lavanda y luego tenemos el gris. Cuando ya teníamos el flujo y el último tubo fue sacado del sostenedor del tubo, si ustedes ven acá, ya no hay tubo acá. Ya es el momento de retirar la aguja. Entonces coloco la gasa, se aplica el dispositivo que asegura la aguja para evitar pinchones accidentales. Y una vez eso se hizo, se descarta. Acá se mantiene la presión, se coloca tape acá. Luego es el momento que se verifica, se coloca las iniciales, la fecha, la hora y ya el tubo está listo para transporte o almacenamiento mientras lo llegan a recoger del laboratorio central. Algo importante de recordar sobre el labeling o etiquetado del tubo. Muchos récords electrónicos producen sus propios etiquetas de paciente con la información necesaria. Ahí va el nombre, la fecha de nacimiento, algunos hasta traen algún dispositivo de lectura de scan. Entonces, esa responsabilidad de verificar, validar esta información es del medical assistant, de nadie más, o del flebotomista, que va a hacer eso. Y con el paciente, eso se hace antes de colocarlo en el tubo físicamente. Se verifica el nombre, lo que dijimos ya. Y después de que se vuelve a colectar, se vuelve a verificar toda esa información. Acá puse un tubo que tal vez maneje cuidado especial sobre la luz, exposición a la luz. Aquí se ve que le está poniendo un papel aluminio alrededor, pero también ahora hay unos contenedores color ámbar que protegen los tubos para la luz. Usted introduce ese tubo con sangre dentro del contenedor de ámbar. Ese es un poquito más eficiente. Les voy a pasar este video que es de flebotomía para que lo vean en acción, cómo hacemos lo de la flebotomía. Permítanme un segundito. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding.
Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most pain and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort.
But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested. And you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. That's all. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, ¿me pueden ver la pantalla? Todos.
Sí. Sí. ¿Qué les, ¿Qué les pareció el video? ¿Qué quiero que me comenten? ¿Qué vieron de raro en uno y que les parecieron los tres que lo hicieron bien o las personas lo hicieron mal? ¿Qué creen? Bien, la persona que estaba recortada lo hizo bien. La señora que tenía el pelo suelto, que estaba largo, ahí cometió muchísimos errores. Sí. Bueno, básicamente ese era el propósito, que lo vieran y tuvieran en una posición de analizar los tres casos. Como usted bien lo dice, el primer caso, la señora, la flebotomista lo hizo muy profesional. Ella tenía, si ustedes vieron, ella solo sacó un tubo, era un tubo lavanda, y lo hizo siguiendo todos los criterios que hemos hablado, de los entre 15 y 30 grados la entrada del ángulo de la aguja, colocación del torniquete, lo retiró tan pronto ya había flujo, muy profesional. La señora como usted bien lo dice, la del pelo suelto, la de en medio, lo hizo totalmente un desastre. El muchacho ya se iba con el torniquete puesto, él le tuvo que decir, ¿y esto qué? Y se lo quitó. En algún momento tuvo la aguja afuera de la vena y como apuntándolo a él y bueno. Y la tercera posición, que era la misma flebotomista del primer caso, era una sacada múltiple de varios tubos, también lo hizo muy profesional. Entonces, era para comparar cuando algo se hace bien y se hace mal, cuando lo hago perfecto, cuando lo hago mal. Entonces, esa era y mucha de la información que hemos hablado se mencionó ahí. Entonces, veamos ahora algunos sitios donde podemos hacer flebotomía en la mano. Ya lo mencionamos lo de la fosa antecubital. Veamos ahora lo que es la mano. Donde se puede usar en la mano, son lo que se conoce como la zona dorsal de la mano, la zona posterior, o sea, la parte, no la palma, sino que usted le da la vuelta y lo que está en la parte posterior, las venas metacarpal dorsales, son las únicas que podemos usar. No podemos usar las dorsales digitales, A ver, Luis. ni las otras que están al nivel de las muñecas, solamente es estas que están acá. Estas serían las únicas que podemos usar. Yo les voy a mostrar una foto. Así. En la otra clase le voy a poner una foto para que vean cómo se ve una punción en esa zona. Bueno, creo que acá está. Yo se dije la próxima. Ven a esta señora que le están colocando una aguja justo acá, en estas de las venas que mencionamos. Venas dorsales. Ahora veamos un poquito sobre el etiquetado de los tubos. El etiquetado de los tubos es muy, muy importante. Muchos ya, como les dije, ya la máquina los hace, la computadora, los récords electrónicos médicos los producen y ya no tenemos que hacer nada más que colocar nosotros la fecha, la hora, nuestras iniciales. Ya viene toda la información, el nombre, todo eso, las fechas, el código del paciente, todo eso. Entonces, una vez que el espécimen ha sido colectado, la información se verifica, hay que verificar que sea el paciente, su fecha de nacimiento, su identificador. La fuente se puede poner también, el sitio, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la miembro superior izquierdo, la fecha y la hora de la colección, las iniciales de las personas. Vean acá, así no se pone. O sea, la etiqueta sobre la goma de color, porque esto, recuerden que una vez llega al laboratorio, esto se tiene que quitar para sacar la muestra. Entonces van a romper el código de barra acá de scan. Acá, este otro también se fue muy arriba, todo mal puesto, todo solo te ve como enredado los números, no se logra descifrar las letras, se montan las letras con los números. Acá también. Tiene que ser colocado de esta manera, así como lo está poniendo acá. Ven, este está lateral, de izquierda a derecha, tiene que ser longitudinal sobre el eje más largo del tubo. Algunos errores que pueden suceder, errores analíticos de la muestra. Ya lo habíamos mencionado un poquito antes. Entonces,
el medical assistant debe de ser lo más posible que sea exacto y eficiente en la colección. Errores pueden pasar antes, durante y después. Antes, ¿cómo podemos hacer para evitar que esto suceda? Verificar la identidad del paciente, asegurarnos que hemos coordinado bien con el paciente, si va a ser en ayuna, que llegue en ayuna, coordinar antes, si es posible. Verificar la hora de la toma del espécimen, verificar el uso de los tubos apropiados. Si es después o durante la colección, ¿qué puede ir mal durante la colección? Ya lo mencionamos también. Usar el orden incorrecto del sacado de la sangre, mucho tiempo el torniquete, más de 1 minuto. Coloqué mal el torniquete, lo coloqué no a 3-4 pulgadas, sino a 1 pulgada o muy arriba. Eso también son problemas. Las lancetas en las punciones capilares, no tengo que llegar hasta el hueso, hasta la falange distal. Tengo que ver que son laterales los punchones. No hay que romper los glóbulos rojos, no hay que provocar hemólisis de la muestra, como lo habló el video. Especímenes pueden ser lipémicos, indicándonos que el paciente probablemente no hizo ayuno suficiente para pruebas químicas. Especímenes que pueden ser expuestos a la luz. Hay que, especialmente si está evaluando bilirrubina, tiene que estar protegido en tubos ámbares. Y otra cosa puede ser que no hice la inversión de los tubos como lo debía hacer. Lo vieron la señorita que lo hizo de manera suave, decía ahí hasta 8 veces, dependiendo del protocolo. No sacudido, como que estoy sacudiendo a 100 revoluciones por minuto. Eso es durante la colección. Después, ¿qué puede pasar? El proceso del espécimen no es el apropiado. Me tardo mucho en mandar la muestra. Se me olvidó, mañana lo encuentro. Lo almacené mal durante la mañana, no, en vez de meterlo en un área apropiada. No lo dejo hacia afuera, a la intemperie, mucho calor, la muestra se puede echar a perder. O uso inapropiado de tubos separadores de suero. Esos son algunos errores analíticos. Ahora, ¿qué me puede ir mal con la función también? La posición del tubo. Esto, que el tubo no penetre suficiente en la aguja posterior, no llega y no logra succionar con la fuerza debida. O la aguja esta no penetra la goma que está dentro, el stopper. De la posición de la aguja, si ustedes ven, muchas cosas pueden ir mal, una lista bien larga ahí. Tengan en cuenta que el bevel up significa que esta diagonal de la punta de la aguja tiene que estar hacia arriba, no hacia abajo. Esto es incorrecto, esto es correcto. Usualmente el bevel, este bevel brilla y uno cuando lo ve, si hay buena luz en el área, en el cuarto donde estamos, en la habitación, tiene que brillar la puntita, quiere decir que el bevel está hacia arriba. Se ve así como mate, está hacia abajo. Veamos los ejemplos. Este es correcto. La aguja penetró la piel, llegó hasta el lumen del vaso. Estamos bien. Acá penetré la piel, pero no llegué al lumen de la vena. Penetré la piel y la puntita de la vena y eso me hace perder presión al tubo. No hay succión. Aquí provoqué una salida, un goteo de sangre por abajo del tejido de la piel. Formo un hematoma. Formé un hematoma que me puede hacer una compresión de un nervio periférico vecino. Y me fui por completamente, me penetré la vena y salí al otro lado y aquí no hay succión de nada, de sangre. Y penetré el vaso, pero la punción del left bevel up está adherida a la pared de la vena y no hay flujo. Aquí para la parte inferior tampoco hay flujo. Aquí nada que ver. Me fui del lado, ni siquiera penetré en la vena. Estoy fuera. Y aquí hay un colapso del vaso. Y no va a haber succión de sangre. Entonces, ustedes ven, muchas cosas pueden ir mal y hay que pensar con una buena estrategia para que la punción vaya exitosa. Efecto del torniquete en la punción, vemos que el tiempo, que no sea más de 1 minuto. Básicamente eso se les pide, no más de 1 minuto. 1 minuto máximo o menos. Si ya tengo flujo rápido, ya quito el torniquete. Caso contrario, podría haber formación de un hematoma o hemoconcentración de la muestra. Para en la punción capilar también hay que evitar
Se puede usar acá, dicen que se puede usar objetos que nos den calor. Ya hay calentadores que se pueden usar para mejorar la vasodilatación de la zona y eso nos hace la punción capilar más fluida, que nos expanda la zona. No hay que hacer una, como dijimos ahora, un ordeño, un milking, no hay que estarlo apretando de proximal a distal de manera repetitiva, tiene que ser una presión sostenida de la zona, Una de parte la punta distal. de la parte distal, correcto. Hay algunos equipos que se ocupan, lancetas para la punción de los dedos, alcohol, casas estériles, calentadores y las bandas. Estos son también algunos dispositivos que se usan en los talones de los niños. Habíamos dicho las zonas laterales del talón, izquierdo, lado medial y lateral. Estos son algunos otros instrumentos de colección, contenedores de micro colección, tubos de microhematócrito. Estos son algunos tubitos ámbar que les digo para sangre que tiene que protegerse de la luz. Posiciones de los pacientes para la punción del dedo tiene que estar el brazo en una superficie firme. Usualmente cuando se hace en un laboratorio, el flebotomista tiene que asegurar que el brazo esté apoyado en una superficie firme, la mano extendida y la palma hacia arriba en posición anatómica. En niños pequeños, los padres ayudan a sostenerlo en sus piernas, como lo ven en esta foto, este señor está sosteniendo al niño. Con infantes también tienen que ayudar a sostener la parte del pie del niño. El paciente tiene que estar en una posición acostada, supina, con su pie ligeramente en posición inferior en comparación al torso. Criterios generales de los sitios de punción e incisiones. Aquí tenemos, la piel tiene que estar rosada, temperatura normal, de color normal, no debe haber moretes, cianosis, áreas de hematoma, heridas abiertas, edemas, infecciones. Esos no son sitios apropiados para hacer ningún tipo de... Los adultos, ya lo dijimos, tiene que ser la zona del tercer o cuarto dedo, la palma hacia adelante, usualmente en los dedos de la mano no dominante. En los infantes, la punción en la región del talón. Las profundidades usualmente ya vienen delimitadas en las lancetas, pueden ser menores de 2 milímetros. En cuanto a el alcance de lo que puede hacer un medical assistant. Dijimos que los medical assistants no pueden hacer funciones arteriales. Sepa hacerlo, no tiene que hacerlo. No está en su alcance de labor, de función. Vamos a hacer unas fotos rápidas para ver los seguimientos de las punciones de la mano. Obviamente limpieza con alcohol, dejar secar. Luego punción, el tercer o cuarto dedo en la zona lateral, como lo ven en esta fotografía. Luego se descarta la lanceta, lancetas de uso único. Luego la primera gota se descarta y la segunda será la que empiece a tomarse la muestra, así como lo vemos acá. Acá hay un micro tubito, aspiración, y aquí un micro contenedor. Si se va a hacer una colección como un smear, ¿cómo lo preparamos? Se hace una punción regular de la zona del dedo, entonces se obtiene una gota. Esta slide o la laminilla tiene que estar una superficie limpia, colocar la gota de sangre más o menos a 1 o 2 centímetros del borde, de cualquiera de los dos, no importa el borde, si es este o el otro, más o menos a 1 centímetro del borde, independientemente del lado. Luego, sin tardarse mucho tiempo, con otra laminilla, se dispersa la sangre en un ángulo de 45 grados, haciendo la formación del smear de sangre, del film de sangre. Grado, dispersión, puede ser un smear fino como este,
o uno más ancho, thick film, grueso y fino. La otra cosa que no se debe de hacer como por medical assistance en el que está fuera de su alcance de su práctica es fleotomías en las piernas y en los pies. Recuerden que en las piernas se pueden hacer y hay sitios ahí, pero no son del alcance del fleotomista o medical assistant hacerlo, ya que muchos estados lo prohíben que ellos lo hagan. Así que aún el médico debe tener un consent por escrito de que él lo puede hacer. Así que si independientemente de que usted sepa hacerlo, no hay que hacerlo. Aquí son algunas, solo para información les pongo esto, algunas venas de la pierna, la safena mayor, menor, popliteo y las zonas de las dorsales del pie que se podría en algún momento cateterizar si es necesario. Algunas complicaciones de los flebotomistas. Probablemente en algún momento nosotros hemos causado uno y en algún momento a nosotros nos han hecho uno. Así son nuestros queridos hematomas. Recientemente me hicieron uno. Fui a dar una muestra de sangre y ahí la flebotomista, a pesar de que parecía que lo hizo bien, pero el siguiente día yo me di cuenta que no lo hizo tan bien. Me dejó un hematoma que me duró más o menos una semana. Entonces, esa es una de las complicaciones más frecuentes. Otra complicación podría ser una alergia al látex. Actualmente hay que preguntar si la persona es alérgica al látex. Muchos de los guantes que usamos actualmente no tienen látex, pero por cualquier cosa siempre hay que preguntar y dejarlo por escrito que la persona no es alérgica al látex. Puede ser lesión de los nervios. Recordemos en la parte media de la zona del brazo. Ahí tenemos estructuras muy importantes, especialmente si alguien va a hacer la basílica, que se vaya por esa zona, no hay que hacerla, pero si acaso se decidiera, el nervio mediano y la arteria braquial van a estar muy cerca de esa zona donde se va a hacer. Es el aspecto medial del brazo. Las infecciones también son complicaciones, aunque son muy raras, pero están mencionadas. Otro puede ser que el paciente diga no. Recordemos, el paciente necesita entender el procedimiento de manera sencilla, explicárselo y debe sentirse en confianza que el flebotomista o medical assistant lo está haciendo por una orden del médico y ya le explicó por qué. Pero si aún así el paciente dice no, no hay que como amenazarlo como esta foto que no, y lo dejo documentado, el paciente se rehúsa y ya, con eso yo estoy cubierto y me retiro, no ha pasado nada. Otra cosa que me puede pasar, miren este joven acá. Dicen que es más frecuente que los hombres nos den más desmayos que las mujeres. Así que, ¿qué puede producir un fainting o un síncope? Miedo, ansiedad, que la persona tenga un nivel de glucosa bajo al momento que fue a hacerse el examen de sangre, que hay una reacción vagal. Ahí lo dicen más frecuentemente en jovencitos, adultos jóvenes, masculinos, hombres. Así que, entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me pase a mí? Bueno, realmente no lo puedo evitar. Si la persona, usualmente las personas que les ha pasado, ellos tienen antecedentes previos. Ellos le dicen a uno, yo casi me desmayo cada vez que vengo y si ese es el caso, le busco una silla un poquito más segura, no como las convencionales. Mira, esta señora está un poquito más, una silla más segura. Y si acaso llegara a pasar, casi imposible que se me vaya a caer de esa silla. Entonces, hay que también que observar algunos signos de un posible que ya viene el fainting. ¿Qué puede hacer? Bueno, yo puedo ver que el paciente se me está poniendo pálido, está sudando, perspiración continua, está hiperventilando, está ansioso. O sea, eso me está dando como luz amarilla. Ese paciente me puede hacer un síncope o un fainting. Entonces, nunca le doy la espalda a un paciente que esté haciendo una flebotomía, aún completado el procedimiento ya, haberlo finalizado. Así que hay que estar siempre, ojo, ahí viendo al paciente, que no se me vaya a pasar. Pero ¿qué pasa si si el paciente se desmayó en la silla? Bueno, lo primero, remuevo el torniquete, remuevo las agujas del brazo
Pongo el dispositivo de seguridad en la aguja, lo descarto rápidamente y pongo al paciente en una posición cómoda para que respire, como tienen a este señor acá. Si ustedes lo ven, la señora probablemente está por tirarle el torniquete, ya le retiró la aguja. Y ya es solamente esperar porque se le va a pasar. Tampoco va a estar horas ahí con el fainting. Solamente dura 5, a lo mucho minutos, 7 minutos, y ya el paciente se va a restablecer. Así que esto creo que otras complicaciones antes de irnos ya a terminar esta revisión de este jueves. Otra cosa que puede pasar es que el paciente me sangre. Eso puede pasar. Hay que preguntarles a los pacientes si están usando algún tipo de anticoagulación, como pueden ser aspirinitas, warfarina, heparina, que él tome por alguna otra cosa, que pacientes que tienen arritmias, fibrilaciones atriales, que los tienen en warfarina, pacientes que toman aspirinita porque su cardiólogo le dijo que se tomaran, que sea una de 81 miligramos, le puede dar un sangrado. Heparina, está usando heparina. Hay que documentar eso. Entonces tengo que prever que me puede sangrar más de lo normal. Otra complicación es, ya lo mencionamos, el uso incorrecto de los tubos y algunos sitios de complicaciones que no puedo usar para flebotomía, obviamente. Aquí los edemas, linfedemas, de brazo súper edematizado en comparación al otro. Por cualquier causa que sea, no lo puedo usar. Pacientes que tienen fístulas arteriovenosas, que son pacientes que reciben hemodiálisis usando una fístula arteriovenosa en el miembro superior, tampoco lo puedo usar. Pacientes que tienen endovenosos conectados activos, tampoco puedo usar ese lado del brazo. Son algunas cosas. Pacientes que tienen cirugía reciente en ese brazo, que tienen heridas todavía ya sanas, pero tienen probablemente cirugía, material de osteosíntesis, o sea, no han sanado bien. No puedo usar ese brazo. Me tengo que ir al brazo contralateral. Sería brazo izquierdo o derecho, dependiendo cuál tiene la causa de la contraindicación de hacer la flebotomía, no lo hago. Una Bueno, creo que... observación ahí, doctor. Sí, dígame. Yo sé que uno no debe utilizar esa vía cuando están los dos brazos y uno puede utilizar el otro si la persona está ingresada. Pero yo estuve en un hospital aquí y, Sí. y el paciente tenía dos vías y ellos lo que hicieron fue que sacaron un tubo de sangre, cerraron la vía, le sacaron un tubo, botaron esa, entonces luego sacaron la sangre para hacer las analíticas. Sí, dice que sí se puede hacer, como usted lo dice, si tenemos a un paciente que tiene canalizaciones venosas en ambos brazos, se puede hacer en algunas situaciones, sí se podría hacer. Lo ideal es no hacerlo, pero como usted bien lo dice, si alguien está así, tiene que, en algunos casos sí se puede realizar esa punción, sí. Ajá, cierro el endovenoso por un momento y sí se pueden tomar muestras, sí. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo creo que lo voy a dejar acá y le voy a finalizar la parte que me queda, que ya no es mucho, el martes, y luego comenzamos ya lo que es el sistema cardiovascular para tomar ya lo que es el electrocardiograma. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias por